ciertas o compromisos. Y habíamos empezado hablando de la definición, digamos, a ver un segundo, la definición de deudas ciertas o de compromisos. Vimos su clasificación según su origen o naturaleza, y empezamos a hablar de la medición inicial de los pasivos. Entonces lo que vimos es que la medición de los pasivos al momento de su ingreso al patrimonio dependía de qué tipo de pasivo se trate, ¿no? Entonces mencionamos las deudas comerciales o que se originaban en la provisión de bienes y servicios, y definimos, digamos, su medición original, teniendo en cuenta el monto facturado menos los componentes financieros que en ese momento no estaban devengados. Esto incluía, digamos, el costo del bien que estábamos adquiriendo o del servicio, más todos los impuestos, siempre hablando en términos de contado, dado que los intereses en ese momento todavía no se hayan devengado. Es decir, que la medición inicial va a ser el total facturado menos los intereses no devengados. Cuando hablamos de préstamos financieros, otro tipo de categorías, otra categoría de deudas, mejor dicho, las deudas financieras, que son deudas en pesos, que generalmente tenemos contra alguna institución financiera. Bueno, el momento de origen se va a remontar al momento en que el préstamo es otorgado, y probablemente sea el momento en que el banco nos acredite el préstamo en nuestra cuenta. Entonces, la medición inicial va a corresponder a dicho monto acreditado en nuestra cuenta. Si eventualmente en el momento de la acreditación se debitan algunos gastos, bueno, esos gastos va a haber que restarlos, digamos, mejor dicho, van a disminuir el saldo del importe acreditado, pero no así la deuda. Nosotros vamos a ver el total acreditado. En ese momento, el momento inicial, en el momento del otorgamiento del préstamo, todavía no transcurre, digamos, el plazo de la financiación, entonces es razonable que no se incorporen o se consideren intereses. Después también hablamos de las remuneraciones y cargas sociales y dijimos que eran todas aquellas retribuciones que reciben los trabajadores o los empleados de la empresa por poner su fuerza o su capacidad de trabajo en beneficio de la empresa. Entonces, estas remuneraciones y estos conceptos o cargas sociales se liquidan una vez que finalice el periodo de trabajo o de devengamiento, que puede ser una quincena si son jornadas, o un mes si se trata de empleados mensualizados. Entonces, a fin de mes, por ejemplo, si hablamos de empleados mensualizados, van a tener en cuenta los distintos convenios colectivos de trabajo para determinar las categorías, los montos de cada categoría, y de esa manera se van a incluir en lo que se conoce como liquidación de haberes. Esa liquidación de haberes se sintetiza en una planilla en donde van a estar todos los empleados o la nómina, y en donde van a existir distintas columnas que van a ser la de las remuneraciones, la de los descuentos adicionales, para concluir en lo que vendría a ser el neto de bolsillo, es decir, lo que se le acredita a fin de mes a cada empleado. Entonces, eso va a ser lo que nosotros le debemos al empleado, el sueldo de bolsillo, que va a ser la sumatoria de toda esa planilla donde están todos. Pero además de los sueldos que nosotros tenemos que pagar, en este caso a los trabajadores, vamos a tener que pagar las cargas sociales, que yo les había dicho la semana pasada, se suelen clasificar en distintas categorías, como ser los aportes previsionales, las obras sociales, las cuotas sindicales, las
cuotas de ART, es decir, distintas cajas recaudadoras a las cuales nosotros todos los meses tenemos que ingresar estos conceptos o estas cargas sociales que tienen distintas finalidades. Entonces, cuando finaliza el mes, nosotros vamos a deber todos los sueldos del personal más las cargas sociales. Generalmente los sueldos van por recibo de haberes y las cargas sociales van en formularios de declaración jurada que se presentan, digamos, en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los que sean de origen sindical se van a presentar en cada sindicato, y de esa manera van a surgir los montos del pasivo que vamos a tener con cada una de esas instituciones. También tenemos las deudas o cargas fiscales. Yo les había dicho que son las prestaciones que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario y que las exige a los contribuyentes o a los responsables. En general, estas obligaciones nacen, mejor dicho, no en general, siempre tienen que existir o nacen por una ley, es la forma en que se establecen los impuestos, tasas o contribuciones, y bueno, ya sea contribuyente o responsable, lo que va a tener que hacer es ingresar ese impuesto, tasa o contribución al Estado. Existen distintos tipos de impuestos, impuestos que gravan al consumo, o impuestos que gravan a la riqueza, lo que se conoce como las manifestaciones de capacidad contributiva, es decir, aquello que los legisladores interpretan como la capacidad de exteriorizar de un contribuyente su potencial aporte, ¿no? Es decir, si tiene más riqueza, mayor manifestación de capacidad contributiva, si estamos hablando de un impuesto a este tipo de bienes, ¿no? O si hablamos de impuestos a las ganancias, bueno, la manifestación de capacidad contributiva va a ser los resultados que tenga el contribuyente. Y así van a existir impuestos que graven patrimonios, rentas o ganancias o ingresos, consumos, distintos tipos de impuestos. Independientemente del tipo de impuesto, y esta no es una clase que deba abordar en profundidad la materia impositiva, lo que a nosotros nos va a interesar es que cuando la empresa se encuadre en una situación fáctica prevista en la ley y se configure lo que se define como el hecho imponible, nace la obligación fiscal, es decir, que la empresa empieza a deber ese impuesto y lo tiene que liquidar. Por ejemplo, si se trata de una imposición sobre las rentas o un impuesto sobre las rentas, la ley y la reglamentación perfectamente van a estipular y establecer en qué momento o periodo fiscal se van a generar o se van a computar esas ganancias y se deberán ingresar esos impuestos. Si hablamos de impuestos sobre el patrimonio, bueno, también siempre en base a la ley y la reglamentación se establecerá el periodo fiscal en el que su tenencia al cierre del ejercicio fiscal implique tener que pagar estos impuestos, ¿no? Y si hablamos de impuestos sobre los consumos, por ejemplo el IVA, cuando se configure una venta o la prestación de un servicio, este hecho va a configurar el hecho imponible, y esto va a hacer de que se tenga que liquidar el mencionado tributo. Bueno, en el libro de contabilidad presente y futuro está muy bien explicado, les invito a la lectura de este tema, en lo que se refiere a carga fiscal, y está muy bien explicado todo en cuanto a la determinación, digamos, del momento y en el que debo liquidar el impuesto para que en la contabilidad se tenga que reconocer la existencia de esa deuda. De manera muy sencilla,
y sin profundizar tanto en las cuestiones de forma como pueden ser las normas impositivas, es decir, está en una forma muy didáctica, así que les repito, está interesante para la lectura. Bien, terminando la clasificación de deudas, habíamos dicho también que las distribuciones de utilidades, de dividendos, van a representar deudas para con los socios, o sea, para los accionistas que tengan el derecho a recibir esos dividendos, ya sea en efectivo o en especie, y el nacimiento de estas obligaciones va a producirse en el momento en que la asamblea sesione y establezca o decida su distribución. Desde ese momento nace la deuda, y el monto de la misma va a ser el monto que establezca la asamblea. También la asamblea debe establecer la fecha máxima en que los dividendos deban ser acreditados, y de no ocurrir, bueno, habrá que resarcirles en términos financieros a los accionistas, cuestión que será, digamos, incrementará el dividendo, no, perdón, no incrementará el dividendo, sino incrementará la deuda por dividendo, pero por cuestiones financieras, o sea, por resultados financieros. Y por último, hablamos de los anticipos a clientes, que vendrían a ser las deudas por operaciones con clientes que no se hayan perfeccionado. Es decir, cuando un cliente me paga por una futura venta, o sea, cobramos por una venta que todavía no se concretó, porque o no le entregamos el producto, porque no lo tenemos o no lo fabricamos, o todavía no le prestamos el servicio. Entonces, al haber cobrado, nosotros vamos a ingresar el activo que vendría a ser caja, pero vamos a reconocer en contrapartida la deuda con el cliente. No podemos computar en ese punto el ingreso por venta porque no sea el hecho sustancial, que vendría a ser la entrega del bien o la prestación del servicio. Y en ese caso, en ese momento, la medición va a estar dada por la suma de dinero entregada. A partir de ese momento y de la medición inicial, vamos a tener en cuenta qué es lo que debemos. Si debemos una suma de dinero nominal o si debemos una porción del bien, dado que el anticipo eventualmente haya congelado la porción del pasivo o del bien que tengamos que entregar, ¿no? Pero eso ya vendría a ser medición periódica. ¿Qué es lo que vamos a hablar a continuación? Esa era la idea para la clase de hoy. Cuando hablamos de medición periódica, vendría a ser la resolución técnica 17, tenemos que considerar si se trata de pasivos en moneda, y además si hay intención y posibilidad de cancelar anticipadamente esa deuda. ¿Qué significa esto? Cuando la empresa se encuentra al cierre ante una obligación y de esa obligación se plantea la posibilidad de cancelar anticipadamente la misma porque existe una propuesta del acreedor o del proveedor, o porque sea una propuesta de descuento o quite interesante que no teníamos anteriormente, en ese caso estaríamos ante la intención de cancelar anticipadamente esa obligación, siempre que existe esa posibilidad. Es decir, si yo, por ejemplo, debo las mercaderías que compré en diciembre, y las debo, digamos, y si el proveedor me llama y me dice, mira, si depositas en los próximos 10 días, te hago un descuento excepcional financiero del 30%, porque necesita dinero y nos hace esa propuesta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a analizar si nos conviene ese descuento, es decir, si con eso nosotros tenemos una ventaja económica o un beneficio económico, pero ante la posibilidad y que sea interesante, después lo que vamos a tener que
evaluar es si tenemos los medios financieros, porque puede ser un excelente negocio, pero si yo no cuento con los recursos financieros para ese pago, es como digamos, como una opción que no se puede dar, digamos. Entonces, son esas dos las cuestiones que vamos a tener en cuenta. Cuando cuando la intención y la posibilidad de cancelación anticipada no se dé, es decir, o porque no tenemos la posibilidad de cancelar anticipadamente, o porque no contamos con los recursos financieros para realizarlo, en ese caso van a prevalecer las condiciones originales del pasivo. Es decir, vamos a tener en cuenta la medición original, más los intereses que se hayan devengado entre el momento del origen del pasivo hasta la fecha de cierre, esto considerando la tasa Buenas tardes. explícita, ¿no? Sí, buenas tardes. Y le vamos a restar todos los pagos que hayamos efectuado, ¿no? Como se darán cuenta, esto es muy parecido a lo que veíamos cuando analizábamos las cuentas por cobrar, es decir, el activo. En este caso, acá estamos analizando al revés, lo que sería el pasivo, y en ese caso, de no poder cancelar anticipadamente, esta obligación nos vamos a remitir a las condiciones originales. Esto, como ustedes ven, está en la parte de la RT17, en la segunda parte, que es 5.14, cuando habla de pasivos en moneda. Ahora bien, si es posible la cancelación, o sea, si la empresa tiene intención y además es posible cancelar anticipadamente esta obligación, ahí sí lo que vamos a hacer es, vamos a descontar las sumas futuras que tendríamos que pagar, pero las vamos a descontar a la tasa que el acreedor aceptaría por el pago anticipado, es decir, esta tasa de oportunidad, de conveniencia que el acreedor nos está ofreciendo y que eventualmente nos va a mejorar la condición en este momento, ¿no? Obviamente que para que esto se pueda aplicar también es necesario que hechos posteriores al cierre confirmen la intención del ente y que la operación se terminó dando en esos términos, ¿no? Es decir, que uno puede utilizar información posterior al cierre del ejercicio para validar esta alternativa de medición. Bien, en los demás pasivos en moneda, también vamos a tener en cuenta la intención y la posibilidad de cancelación anticipada, teniendo en cuenta que, si es posible, el valor descontado a la tasa que el acreedor aceptaría, o sea que es acá lo mismo a lo que recién veíamos, y en caso de que no sea posible, la medición va a ser, digamos, de acuerdo al tipo de deuda, porque estamos hablando de otros pasivos en moneda, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de pasivos por impuestos diferidos, será su valor nominal. En los restantes casos se va a tener en cuenta la mejor estimación de las sumas a pagar, teniendo en cuenta la tasa de la medición inicial o la tasa alternativa que el proveedor hubiese o estuviese ofreciendo, ¿no? Bien, en el caso de los pasivos no dinerarios, o bueno, no en moneda, sino en especie, vamos a tener que considerar cuál es la situación. Yo hoy les decía que las deudas en especie son aquellas que se cancelan entregando un bien o prestando un servicio. Ahora bien, respecto a ese bien o servicio, puede darse la situación de que esté en el patrimonio, en el activo obviamente, o que no esté en el patrimonio. Y si no está en el patrimonio, nosotros lo tengamos que obtener adquiriéndolo en el mercado o produciéndolo en un proceso industrial. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, si el bien está en el activo, es decir, yo solamente tendría que entregar, entonces la medición del pasivo va a ser la medición del activo, más los gastos que tengamos que incurrir para poner ese bien a disposición del acreedor. Es decir, todo lo que haya que erogar, el valor del activo, más todos los gastos para que el bien esté en condiciones, en manos del acreedor.
Si el bien lo tengo que adquirir, es decir, que no lo tengo, bueno, entonces va a ser el costo de adquisición, más los gastos para poner a disposición del acreedor, o sea, los gastos para trasladarlo hasta el acreedor. O si lo tengo que producir, bueno, ahí voy a tener que ver el mayor entre las sumas que recibí ajustadas por inflación, versus el costo de producción, más los gastos para poner a disposición del acreedor el bien. Es decir, que voy a considerar esas dos sumas y voy a tomar el mayor. Lo que recibí ajustado por inflación, porque es una deuda no monetaria, obviamente, contra el costo de reproducción más los gastos para poner el bien a disposición del acreedor. Y si se trata de servicios, la obligación, es decir, que el anticipo en este caso no era por un bien a entregar, sino por un servicio a prestar, en este caso también vendría a ser algo parecido a algo a producir, nada más que acá lo que vamos a producir o prestar es un servicio. Entonces, vamos a tener en cuenta el mayor entre lo que hemos recibido ajustado por inflación y el costo del servicio más los gastos de puesta a disposición en beneficio o en favor del acreedor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ah, bien. Acá termina la filmina de esta unidad 4, pero yo quería remarcarle unas cuestiones que están en el libro de Contabilidad Pasado, Presente y Futuro, que vendrían a ser unas consideraciones adicionales al final de esta unidad, y que son lo que se refiere a los saldos adeudados en moneda extranjera, los componentes financieros implícitos y el efecto de la inflación sobre las deudas ciertas en caso, digamos, de las deudas dinerarias, ¿sí? Que van a afectar y que tienen una clara incidencia en lo que resultados financieros se refiere. Bien. Los saldos, estoy leyendo lo que sería compromisos ciertos, el punto 3.2 dice: los saldos pendientes de pago en moneda extranjera pueden surgir de operaciones de compra de bienes o servicios, préstamos recibidos de instituciones financieras u otros, así como también dividendos en efectivo ya aprobados por la Asamblea de Accionistas del ente. Es decir, que pueden tener distintos tipos de origen. En este caso, ya sea deudas comerciales, financieras o por dividendos, serán pactadas en moneda extranjera. De la misma forma que se enunciaron las pautas a considerar para la medición de los compromisos ciertos de moneda de curso legal, ahora se agrega la necesidad de fijar un tipo de cambio a aplicar a los saldos pendientes de pago en moneda extranjera, para convertirlos a moneda de curso legal del país. La respuesta a ello es la aplicación de un tipo de cambio vendedor que responda a la cotización de las divisas al momento de reconocerse el origen del pasivo. En este caso, estamos hablando de la medición periódica, es decir, la fecha de cierre. Está claro que es el tipo de cambio vendedor, siempre teniendo en cuenta o tomando la posición del mercado, ¿no? Entonces, si yo tengo que cancelar una obligación en moneda extranjera, tendré que ir al mercado a adquirir bienes que para el mercado van a ser ventas, ¿sí? Bien. En cuanto a los componentes financieros implícitos, ahí voy a saltear porque hay otras cuestiones que no vienen al caso. O sea, los componentes financieros implícitos son los intereses, actualizaciones, diferencias de cambio, y cuanta cuestión financiera se plantee o exista como consecuencia de estos pasivos. ¿Qué dicen las normas? Estos deben ser determinados al momento de la operación, o sea, al momento en que nace la deuda. Es decir, se deben determinar, y se pueden determinar de dos maneras. En el momento de la operación, o sea, cuando nace la deuda, si de la documentación surge la información respecto de los componentes financieros, está claro y no hay ningún tipo de problema. Ahora bien, si de la documentación no surge el costo financiero o el precio que hubiese tenido que pagar de contado, ahí en ese caso lo que hay que hacer es estimarlo, para lo que lo
lo que se hace es recurrir a operaciones similares que determinen una tasa estimada para una operación similar y de riesgo similar. Y en ese caso vamos a estar hablando de componentes implícitos. Entonces, los componentes financieros mencionados, o sea, los implícitos que resulten incluidos en el precio de una transacción que se celebra a plazo, la cuantía ideal del componente financiero será la diferencia entre el precio de compra pactado y aquel que es la misma que esa misma operación hubiese tenido de haber sido efectuada al contado. O sea, el componente financiero implícito es la diferencia entre el precio de contado y el precio financiado. Tal como se adelantó, tratándose de ventas, no debería ser complicada la determinación, pues se supone que la información requerida está en poder del ente, si, en cambio, y así fue anticipado. ¿Existiría alguna complejidad en el caso de efectuarse el mismo cálculo sobre las compras? En las operaciones de compra debería calcularse dicho precio de contado a partir de algún elemento disponible, como los posibles descuentos por pronto pago que constan en la factura de compra o sobre la base de precios obtenidos a partir de pedidos de cotización. Los mismos son elevados por el sector a cargo de compras a los posibles proveedores y contienen los datos básicos de los bienes que se desea adquirir, como también las cotizaciones recibidas de proveedores. De igual forma, un análisis de las órdenes de compra cuyo destinatario será el proveedor seleccionado, en las cuales se indican los precios y demás consideraciones relacionadas con la operación de adquisición de los bienes. Puede aportar además información necesaria para la identificación de los componentes financieros implícitos. Es decir, nos está enunciando de qué manera nosotros podemos obtener los precios de contado si no surgen de la factura de compra, ¿sí? Con este procedimiento se busca determinar el verdadero precio de la operación, que es de contado, y la diferencia con lo facturado representará el costo financiero no devengado en el momento de la incorporación de los bienes. De no ser factible la segregación antes comentada, se deberá utilizar una tasa de descuento y ella deberá considerar las particulares condiciones de compra, es decir, relación entre el proveedor y el ente, teniendo en cuenta los plazos de financiación, garantías presentadas, que incidirán en la tasa de interés a aplicarse para este tipo de operación. La doctrina ha indicado otros procedimientos para realizar la segregación y, en algunos casos, hasta se llegó a descartar las alternativas propuestas tales como utilización de una proyección o estimación de la tasa de inflación futura, bueno, eso no. Después lo que aclara es cómo se tiene que dar, porque esto es lo que se refiere a la segregación, es decir, la separación de los precios de compra de contado. Es decir, que el precio de compra de contado se va a determinar para calcular el valor de ingreso al patrimonio, en este caso de mercaderías, bienes o servicios, y determinará también el costo financiero con la diferencia del precio facturado. Ahora, después, lo que nos queda, digamos, es cómo se tiene que devengar. Es decir, entre la fecha de la operación y la fecha de vencimiento, eso que yo tengo como una suma que calculé por diferencia, ¿de qué manera la voy a prorratear en ese plazo de la financiación? Bien, ¿qué dice la RT 17? Que el devengamiento se debe realizar de manera mensual, considerando una tasa mensual compuesta. ¿Qué quiere decir? Que el devengamiento de los intereses va a considerar una tasa de interés compuesta. ¿Qué es una tasa de interés compuesta? Es una tasa que considera que a periodos regulares de la tasa, o en este caso mensual, los intereses se van capitalizando y van agregándose al capital, de manera que en los periodos subsiguientes van a volver a generar intereses. De esa manera los intereses son compuestos, para diferenciarlos de lo que serían o conocerían como intereses simples. Acá dice,
Asimismo, con frecuencia los intereses se devengan linealmente, desconociéndose los elementos que conforman las distintas transacciones. Eso ya fue expresado en el capítulo de cuentas por cobrar, por cuanto técnicamente razonable sería seguir un procedimiento para devengar los intereses de forma exponencial. Es dable destacar que bajo la alternativa planteada, en primer término, es decir, interés simple, a todos los periodos se les imputan intereses por igual monto, cuando en los primeros periodos se deberían devengar menores resultados financieros que a medida que transcurre el tiempo, por cuanto es inferior el monto adeudado al tercero. Claro que al producirse el vencimiento de la operación se neutraliza el efecto planteado. Atento que todos los intereses se encuentran totalmente devengados. Lo que está planteando la bibliografía es, digamos, si uno tiene una suma de intereses que tiene que devengar, al final del periodo va a haber devengado todos los intereses, ya sea que los hizo en forma lineal o considerando interés simple, o en forma exponencial considerando un interés compuesto. Pero en términos económicos no es lo mismo. ¿Por qué? Me pueden preguntar ustedes. Porque el valor tiempo del dinero hace que el valor de la deuda no sea el mismo todos los meses. Es decir, que si uno devenga intereses de manera distinta, va a estar reconociendo un distinto valor del pasivo en cada corte mensual, con otro agregado adicional, que es el que recién veíamos. Cuando uno le agrega a ese análisis el efecto de la inflación, si uno imputa distintos resultados a distintos meses, al final del ejercicio, cuando uno reexpresa todos los resultados financieros devengados, el cálculo va a ser distinto. Porque si yo los intereses los fui devengando por montos similares todos los meses, reexpresados al cierre, me va a dar un resultado distinto que si yo los hago en manera exponencial, es decir, menor interés al comienzo y mayor interés a medida que aumenta el plazo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que si agregamos el efecto de la inflación, sí cobra relevancia la forma en que debo devengar los componentes financieros. Y por último, como yo les decía, ahora les dejo, si tienen preguntas, les dejo que me las hagan, pero quiero cerrar los 3 temas así, pueden preguntarme eventualmente sobre todos los temas, ¿no? Yo recién les decía que cuando uno analiza un rubro, como es el caso de las deudas, que está relacionado con los resultados financieros, las normas contables establecen que los resultados financieros, que son aquellos vinculados con las operaciones financieras, vendría a ser esto, es decir, la forma en que uno financia la estructura del patrimonio, y en pasivos hablamos de eso, entonces las normas dicen que los resultados financieros deben presentarse o exponerse en términos reales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se deben presentar neteados del efecto de la inflación. Es decir, que si yo financiero, para mí va a representar un resultado negativo o vendría a ser el costo de acceder al capital ajeno. Ahora bien, ustedes ya saben que en el caso de las deudas, en este caso las deudas en moneda, existe un resultado que conocemos que es el RICPAM, o el efecto de la inflación sobre las partidas monetarias, que en el caso de los pasivos genera consecuencias. Concretamente lo que hace es la erosión en términos de poder adquisitivo y hace que a lo largo del tiempo, si hay inflación, una deuda se vaya licuando. Ese sería el término que vulgarmente uno escucha. ¿Y qué quiere decir que una deuda
en tiempos de inflación se licúa. Que si yo tengo una deuda en pesos que tiene vencimiento futuro y estamos ante un periodo de inflación, esa deuda a su vencimiento requerirá una menor exigencia o una menor exigencia de poder adquisitivo que hoy. Es decir, que cuando se produzca el vencimiento, yo habré transferido pérdidas de poder adquisitivo al acreedor. Esto parece un poco complejo de entender, pero lo que significa es que cuando yo tengo un pasivo combinado con inflación, en años futuros el valor de esa cuota se va a, digamos, a erosionar y se podrá pagar con cifras que se consideren menores en términos de poder adquisitivo. Entonces, eso que lo conocemos como un efecto de la inflación es lo que las normas contables dicen que debemos contemplar al momento de la información sobre los resultados financieros. Veamos, dice, voy a leer el libro. Se reitera que cualquiera de las dos posibilidades doctrinarias, utilizar la tasa pactada o aquella que sea vigente al cierre del periodo, se refiere a la forma de medir un pasivo, ¿no? Se refiere siempre a un aspecto de la medición del pasivo, independientemente de la unidad de medida a utilizarse, ya sea nominal u homogénea, que vendría a ser la que considere el efecto de la inflación. La aplicación del método de costo amortizado aplicando el método de la tasa efectiva se basa en condiciones de pasado, criterio de costo, ignorando los cambios de la tasa de interés, y devengando los intereses empleando una tasa interna de retorno calculada a la fecha de nacimiento del pasivo y considerando un proceso de capitalización exponencial. Ambas posibilidades de evaluación pueden considerar o no los efectos de la inflación o deflación. Nos referimos al cómputo o no de los intereses en el estado de resultados, intereses nominales, en caso de no considerarse los efectos de la inflación o deflación, o reales, es decir, despojados del efecto de la inflación o deflación, si la unidad de medida es homogénea. Es de destacar que al hablar de compromisos ciertos y coincidir en que por lo general son pasivos de tipo financiero con cobertura frente a la inflación, el interés no puede decirse que ellos generen resultados por exposición a la inflación si ésta se computa. El hecho de existir una coincidencia en la medición del mencionado pasivo, si se utiliza para el cómputo de los intereses no devengados, por ejemplo, la tasa pactada, se corrija o no la unidad de medida, no cambió el criterio de medición. Solamente fueron considerados los efectos de la inflación o deflación o fueron ignorados, al optarse por la corrección de la unidad de medida en el primer caso o por no hacerla en el segundo. Es decir, lo que plantea el libro es, cuando nosotros medimos, o mejor dicho, presentamos los resultados financieros, que en este caso son los devengados, ya al reexpresarse, o mejor dicho, al hacerse la corrección de la unidad de medida al cierre, se estaría midiéndolos en términos reales, es decir, considerando el efecto de la inflación. Y por otro lado, el efecto de la inflación sobre, en este caso, el pasivo, será considerado al momento del cálculo del mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos el método, el RECPAM, por el método del capital monetario expuesto, es decir, reexpresando activos no monetarios y pasivos no monetarios, lo que hacemos es llevar todo a poder adquisitivo de cierre, ¿sí? Y de esa manera yo les había explicado, cuando hablamos de este tema, en la unidad 2 de contabilidad 3, que lo que se hacía era pasar todo el patrimonio a moneda de cierre. Entonces, este método de ajuste integral ya va a considerar que estas deudas
tengan o no cobertura inflacionaria, van a expresar un poder adquisitivo de cierre. Y si existió inflación o deflación, sobre ellas ya el efecto se computó. De manera que se logra ese doble resultado. Medir los resultados financieros en términos reales y considerar el efecto de la inflación o deflación sobre estas partidas monetarias. Eso es lo que plantea el libro. Pero son dos cosas distintas. Una afecta a resultados y otra afecta, en este caso, el pasivo, o sea, el patrimonio, el estado de situación patrimonial. Bien, con esto nosotros completamos esta unidad 4 de pasivos, y ya para alargar con la unidad de patrimonio neto. Pero quería, no sé si tenían preguntas o dudas respecto a esto que recién hablamos, me las hagan. ¿No? ¿Seguimos? Bueno. Esperen que voy a cerrar esta filmina. Un segundo. Bien. En la unidad 5 lo que vamos a hablar es de patrimonio neto, ¿sí? Que vendría a ser, como su nombre lo indica, la diferencia de... Esperen que busco. La diferencia entre qué y qué es el patrimonio neto. A ver si se acuerdan. ¿El activo y el pasivo? La diferencia entre el activo y el pasivo. Muy bien. El patrimonio neto se puede, digamos, entender desde dos puntos de vista, digamos. Desde una óptica que ustedes la conocen como estática, o desde otra óptica que pueden conocerla como dinámica, ¿sí? Una hace referencia al momento en que el ente inicia su existencia, o el momento en que los socios hacen el aporte inicial, y otro se refiere al momento en que el ente ya está en funcionamiento, después de que los socios han hecho ese aporte inicial, y empieza a realizar operaciones. Si nosotros pensamos en términos de la estructura del patrimonio, nosotros tenemos las dos columnas que conocemos, que son, por un lado, los activos o los recursos, y por otro lado, el pasivo y el patrimonio neto, que vendrían a ser la forma de financiar esos recursos. Entonces, lo que está claro es que estas dos columnas suman cifras iguales. Esto se conoce como el principio de la partida doble, es decir, que todo se divide en dos grandes columnas, la de los recursos y la de la fuente de financiación. Cuando nosotros pensamos cómo financiamos los recursos, bien, lo podemos hacer con recursos propios o con recursos de terceros. Cuando decimos recursos de terceros, hablamos del pasivo, es decir, la parte del patrimonio que se solventa o financia con fondos de terceros, lo que le pedimos prestado a los acreedores, a los proveedores y todo cuanto sujeto nos financie algún activo. Y cuando hablamos de los recursos propios, hablamos del patrimonio neto, es decir, aquello que proviene de los aportantes o de los propietarios. No es lo mismo decir aportantes que propietarios, porque aportantes vendría a ser alguien que aporta o que transfiere de su patrimonio hacia el patrimonio de la sociedad, y propietario vendría a ser algo más específico, que es aquel que es dueño. En términos de una sociedad, para ser dueño, no basta con ser aportante.
debo ser aportante, pero además debo ser accionista o partícipe en el capital, porque en ese caso solamente voy a ser propietario. Es decir, que es una condición aún más para ser propietario. Si pensamos lo que dicen los autores, dicen que es la porción del activo que corresponde a los dueños o titulares de la empresa. No es una definición que a mí me caiga muy bien ni que sea muy feliz, porque esta definición implica desentenderse de lo que conocemos como el principio de universalidad del patrimonio, es decir, que todo el patrimonio es un universo en donde todo es financiado por todo. Entonces, hablar de que el patrimonio neto es aquella parte del activo que corresponde a los dueños o titulares de la empresa, da la idea de que son aquellos activos que son de los dueños y que va a haber otros activos que son de los acreedores, cuestión que no existe, eso no es así, digamos. Todo el activo se financia con todo el pasivo y patrimonio neto. Por eso hablamos de la universalidad del patrimonio. No es que se pueda dividir el activo en dos partes y decir esto es de los dueños y esto es de los terceros. ¿Se entiende lo que digo? A eso me refiero cuando hablo de la universalidad del patrimonio. Pero bueno, en términos cuantitativos, a ver si yo puedo... A ver, teníamos la otra vez una pizarra, ¿no? A ver, compartir. Bueno, vamos a dejarlo. Hoy no estoy encontrando la pizarra. Acá, sí, acá tengo el diagrama. Si nosotros tenemos la estructura, dibujar patrimonial, tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Todo el patrimonio es un universo. No es que lo que esta definición plantea, o yo entiendo, que es la porción del activo que corresponde a los dueños, es como que acá se corta y esta parte del activo es de los propietarios y esta parte del activo es de los acreedores. No es así. Bien. Tampoco le vamos a dar tanta trascendencia a eso. Sigamos. Recién yo les decía que... a ver si puedo borrar esto. Bien. Les decía entonces que en el momento de la constitución del ente, el patrimonio va a estar conformado por los aportes de los propietarios. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad se constituye, hablo del acto fundacional de una sociedad comercial, o de cualquier otra figura jurídica, puede ser una asociación civil, una cooperativa, etc., siempre va a existir un momento en donde se manifiestan las voluntades iniciales, los fundadores se pongan de acuerdo y plasmen esa voluntad en un instrumento que podrá ser un contrato de constitución. En ese momento, en ese contrato de constitución, que es un instrumento legal, se van a consignar quiénes van a ser los socios de esta sociedad en formación, se va a establecer qué es el objeto, cuál va a ser el objeto social, o sea, a qué se va a dedicar, se va a establecer un domicilio legal, se va a establecer los derechos y obligaciones de los socios, etcétera, etcétera, y también se va a establecer en función del objeto social un capital social. ¿Qué es ese capital social? Es una garantía que se tiene que establecer en términos económicos y que van a aportar los socios para que de alguna manera respalde por las operaciones que realice el ente. Es decir, que el capital social vendría a funcionar como una garantía para que en el caso de que se produzcan pérdidas, estas no impacten sobre terceros que hayan confiado en el ente, sino que impacten primero sobre ese capital. Es decir, que el capital social vendría a ser una garantía en resguardo de los terceros que operen con el ente. Esa sería, si se quiere, la razón
por la que se define el capital. Claramente este capital debe ser aportado, es decir, que debe provenir del patrimonio de los socios. A través de los aportes, los socios van a transferir bienes de su patrimonio individual al patrimonio social. Esto se conoce con el nombre de aportes de los propietarios. Y en primer lugar vamos a decir que son transferencias de bienes. Pero también pueden transferirse otras cosas que bienes. Entonces, ¿cuándo existe un aporte de propietario? Existe un aporte de capital cuando los propietarios transfieren a la misma, o sea, a la sociedad, bienes que hasta ese momento son de ellos. Formas en las que se puede configurar este aporte. Bueno, pueden ser aportes en dinero, en bienes, capitalizaciones de deudas o transferencias de deudas del ente al aportante. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que al momento de hacerse un aporte, opera una transferencia patrimonial. Esa transferencia patrimonial puede ser en un sentido, es decir, del patrimonio social al patrimonio, perdón, del patrimonio personal del socio al patrimonio social del ente, en ese sentido. A ver si yo, ahora sí voy a necesitar una pizarra, a ver si tenemos una, ¿alguien sabe cómo ponemos la pizarra acá? Anotar. Dibujar. Bueno, vamos a buscar un fondo blanco, esperen un segundo. Por ejemplo, un Word, vamos a utilizar. Para la próxima voy a ver cómo podemos tener esa pizarra que alguna vez vi. Y vamos a compartir esa pizarra. Bien. Entonces, recién les decía, cuando pensamos en términos de un aporte, si este es el patrimonio, perdón. Dibuja. Acá tenemos un cuadradito. Ahí está. Vamos a la tecnología, ¿no? Bien. Texto. Acá vamos a poner... No, este ya no me gustó. Activo. Pasivo. Patrimonio neto. En este caso estamos hablando del socio. Y acá vamos a hablar de la sociedad. Bien. Va a tener su activo, su pasivo y su patrimonio neto. Bien. Recién veíamos que los aportes pueden ser de bienes o dinero, decía, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de dinero, vamos a estar hablando de un aporte que va a ser este circuito. Es decir, va a salir del activo del socio y va a pasar al activo de la sociedad. Eso sería un aporte dinerario. O, por ejemplo, un aporte de bienes cuando un socio aporta bienes a la sociedad. Ahora bien, vuelvo a la filmina. Fíjense, también se pueden capitalizar deudas o transferir deudas del ente al aportante.
¿Esto qué significa? También son formas de aportes. Pero en ese sentido, el aporte, o mejor dicho, el sentido, tiene otro, digamos. ¿Por qué? ¿Cuál sería, en ese caso, el signo o el sentido de la flecha? Cuando hablamos de una capitalización de deudas, estamos hablando acá de la sociedad, epa. Qué fea mi letra. Tenemos el activo, tenemos el pasivo y tenemos el patrimonio neto. ¿Qué es una capitalización de deudas? En determinado momento, alguien que es acreedor renuncia a su título de crédito y recibe a cambio títulos de capital. En ese caso, esa persona que hasta ese momento era un acreedor, lo deja de ser y pasa a ser socio. Y en ese momento el pasivo disminuye y aumenta el patrimonio neto. Entonces, en este caso, hay aporte sin que haya ingresado un bien al activo. ¿Entienden lo que les digo? Se está capitalizando una deuda, es decir, algo que estaba en el pasivo, ahora es patrimonio neto. O también tenemos las transferencias de deudas de la sociedad a ¿quién? Al socio. A ver, ¿cómo sería eso? El socio o aportante tiene su activo, su pasivo, este es su patrimonio personal, ¿no? Y la sociedad, que tiene una deuda, acuerda con este aportante de que esa deuda salga del pasivo de la sociedad y pase a ser deuda del socio. Quiere decir que el socio va a haber incrementado su pasivo, pero va a tener ahora una participación societaria, es decir, un activo como una inversión, ¿sí? Acciones en otra sociedad. Entonces, ¿qué pasó en la sociedad? En la sociedad desaparece esta parte del pasivo, sin que haya salido un activo, porque la sociedad no destinó ningún recurso para cancelar esta obligación, sino que esta obligación se la llevó el socio, y el capital aumentó. Entonces, en ese caso estamos hablando de una transferencia de deudas desde la sociedad hacia el socio, que obviamente va a requerir la aceptación del acreedor cedido, ¿no? Bien, sigamos. De manera que cuando uno habla de aportes, no solamente dice que los aportes pueden ser dinero o bienes. Ya hemos visto que pueden existir otras formas. Ahora bien, independientemente de cómo se realice el aporte, dinero, bienes o movimiento de deudas, estos se clasifican en capitalizados o no capitalizados. ¿Qué significa esto? Un aporte es capitalizado cuando en contraprestación del mismo se reciben, es decir, que el aportante recibe títulos de capital. ¿Qué son los títulos de capital? El capital de una sociedad se divide en partes iguales que según el tipo de sociedad recibe un nombre distinto.
Si hablamos de una sociedad anónima, se denominan acciones del capital. Si hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, recibe el nombre de cuotas sociales. Y si hablamos de otras sociedades, reciben otros nombres, como pueden ser partes de interés, cuotas sociales, distintos nombres, pero que es de lo mismo, que son todas las partes en las que se divide o fracciona el capital de una sociedad. Cuando una sociedad es constituida, de ese momento del cual hoy hablábamos, ese capital se va a repartir en tantas partes. Y en ese momento de constitución, todas las partes deben ser suscriptas por los socios. Es decir, que no puede quedar una parte del capital sin suscripción. Ahora bien, cada socio va a suscribir tantas partes de capital como puedan y como quiera participar en el capital. Y en función de cuántas partes suscriba, tendrá que integrar con posterioridad bienes al patrimonio. Ahora bien, cuando se suscriben partes de capital y en contraprestación recibo partes o títulos de capital, ese aporte ha sido capitalizado. Existen momentos en donde se realizan aportes, pero por circunstancias especiales no se reciben títulos de capital. No vendría a ser lo normal, pero bueno, puede ocurrir, porque todavía no se haya transcurrido el tiempo o los pasos formales para la emisión de capital y que esos títulos sean entregados. Entonces, entre ese momento en que se realiza el aporte y en el que se reciben en contraprestación los títulos de capital, esos aportes no van a ser capitalizados. Es muy importante esta diferencia porque los derechos que emanan del capital solamente se pueden ejercer por los socios. Es decir, que solamente van a ser válidos los derechos para aquellos socios que tengan participaciones en el capital. Aquel aportante que no tenga títulos de capital no es socio por ese aporte y tampoco tiene derechos sobre esos aportes. ¿Está claro? Ahora vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones que tiene un socio o alguien que tenga títulos de capital. Bien, como recién decíamos, las acciones son cada una de las partes en las que se divide el capital de una sociedad anónima. En nuestro país la legislación adopta lo que se conoce como criterio nominalista, es decir, que las acciones deben tener impreso en cada título el valor nominal. ¿Qué es el valor nominal? Es la porción de capital que ostenta cada acción. ¿Qué es el valor del capital? O yo les decía que cuando una sociedad se constituye, se debe establecer dos magnitudes. El valor del capital, que es la garantía social, y la cantidad de acciones. Si yo divido el valor del capital por la cantidad de acciones, tengo lo que es el valor nominal de cada acción. Según la ley, todas las acciones deben tener idéntico valor nominal. Es decir, que todas las acciones tienen una igual participación o proporción del capital. ¿Sí? ¿Qué es importante de las acciones? Que las acciones son a quien sea su dueño, otorga los derechos o el carácter jurídico de ser socio. ¿Qué significa esto? Que quien sea accionista ejerce derechos que los vamos a definir como económicos y políticos que confiere la condición de socio. ¿Cuáles son los derechos económicos que emanan de la condición de socio? Son los derechos que se refieren al patrimonio y a las utilidades que emanen de este patrimonio. ¿Y cuáles son los derechos políticos? Bueno, los derechos políticos son los derechos que se refieren a la participación del socio en la vida societaria.
como por ejemplo participar en las asambleas o en las reuniones sociales, nombrar a los administradores o removerlos, tener voz y además voto en las asambleas, es decir, derechos por ser socio, ¿no? Quien no sea titular de acciones, o quien no tenga acciones, no podrá ejercer ninguno de estos derechos. El valor nominal de cada acción, que hoy veíamos que es el que aparece escrito, también sirve para establecer la proporcionalidad en el ejercicio de estos derechos que recién hablábamos. ¿Qué quiere decir? Que todas las acciones tienen idéntico valor nominal. Y si yo sumo el valor nominal de todas las acciones, voy a tener el importe del capital legal. Ahora bien, también permite establecer la proporcionalidad, dice, en el ejercicio de los derechos de los accionistas. ¿Qué quiere decir? Recién veíamos que hablábamos de los derechos económicos. Por ejemplo, el derecho a las utilidades del patrimonio. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, sobre un capital de 100 acciones ordinarias, resulta ser que tengo 40 acciones, eso significa que tengo, si son 100 acciones, tengo el 40% del capital ordinario. No importa el valor nominal de las acciones, porque yo sé que son 100 acciones, yo tengo 40, de manera que tengo el 40% del paquete accionario, tengo el 40% del capital, y por lo tanto soy dueño del 40% del patrimonio. Esa es la proporcionalidad de la cual habla cuando dice el ejercicio de los derechos de los accionistas económicos, los derechos económicos de los accionistas. Es decir, que el accionista, en ese caso, vendría a ser dueño del 40% del activo, el 40% del pasivo y el 40% del patrimonio neto. Pero además, tiene derecho al 40% de las utilidades. De igual manera que tiene derecho, o mejor dicho, la obligación de absorber el 40% de las pérdidas, si es que las hay. De manera que cuando hablamos de los derechos económicos, cobra relevancia y mucha el valor nominal. Ahora bien, cuando hablamos de los derechos políticos de la condición de socio, yo les decía que los derechos políticos están relacionados con la participación del socio en la vida de la sociedad. Y básicamente eso se refiere o se traslada a la participación en las asambleas. En las asambleas o las reuniones sociales, que son cuando se reúnen los socios, las decisiones se adoptan por mayoría. La ley establece que para algunas decisiones se requieran mayorías simples, es decir que más del 50%, y para otras cuestiones se requieran mayorías calificadas, por ejemplo, 2/3 partes del capital. O sea, si yo tengo el 52% del capital, no alcanza. Hace falta 2/3 partes, es decir, 67% del capital. O de los votos. ¿Por qué? Porque de las acciones emanan votos. En general, vamos a decir que cada acción tiene derecho a un voto. Eso es lo que establece la ley. Al margen de que también la ley permite que existan acciones de voto plural y con un máximo de hasta 5 votos por acción. Entonces, puede ocurrir que en el capital existan acciones de voto simple y acciones de voto múltiple. Lo que interesa a la hora del ejercicio de los derechos políticos es el total de votos y cuántos votos se juntan. ¿Sí? Las acciones también pueden ser ordinarias o preferidas. ¿Qué quiere decir preferidas? Cuando existe un capital preferido, en general se hace referencia a algún tipo de preferencia económica o en el orden de prioridad establecido para el reparto
de utilidades. Entonces, cuando exista un capital preferido, tendrá que ser computado y tratado por separado del capital ordinario, ¿sí? Y por último vamos a ver que las acciones tienen un valor, más allá del valor nominal, un valor de cotización. ¿Qué es el valor de cotización? Es el precio al cual, o en el cual coinciden quienes quieren vender y quienes quieren comprarlas. En general, las acciones que son títulos valores o valores mobiliarios se negocian en los denominados mercados de valores. Para que una sociedad pueda ofrecer sus acciones en el mercado de valores, en los mercados de valores, primero tiene que ser autorizada por la Comisión Nacional de Valores, que es un órgano del Estado, el que autoriza a una sociedad a realizar oferta pública de estos títulos, ¿sí? Cuando esto ocurre, pasa porque primero la sociedad le pidió autorización, cumplió una serie de requisitos, y luego de esos requisitos ser verificados, se recibe la autorización para cotizar en bolsa o hacer oferta pública de títulos valores, y entonces la sociedad empieza a colocar acciones en el mercado. Cuando esto ocurre, cuando se colocan acciones en el mercado, y que generalmente no es una gran cantidad de acciones, sino es una pequeña porción del capital la que se pone en circulación en los mercados de valores, es cuando de este libre juego de oferta y demanda surge un valor de cotización. Pero que quede claro que el valor de cotización es el valor al cual se ponen de acuerdo las partes, pero cuando se negocian pequeñas partes del capital. Generalmente no es más del 5% o no más del 10% del paquete accionario el que circula en los mercados de valores. ¿Por qué? Porque lo que se busca en los mercados de valores es acceso a la financiación en los mercados de capitales, pero tampoco se quiere que la empresa pase de mano en mano, cambie de propietarios, porque las acciones se negocian en la bolsa. En general, la gran mayoría de las acciones están en manos de los inversores más importantes de la sociedad. Bien. ¿Qué momentos identificamos cuando se constituye una sociedad? Cuando la sociedad se constituye, se produce lo que se llama la constitución societaria, y en ese momento se produce lo que se conoce como la emisión de acciones. Es decir, aumenta o se crea el capital legal de la sociedad anónima. Cuando la sociedad anónima ya está en funcionamiento y está operando, puede hacer un aumento de capital. Es decir, existiendo ya un capital creado en su constitución, si la sociedad decide aumentar su capital porque requiere o decide recibir más aportes, lo va a hacer a través de una emisión de acciones. ¿Qué significa emitir acciones? Aumentar acciones o emitir acciones para recibir aportes de los potenciales aportantes. Siempre que haya una emisión de acciones, tienen privilegio los socios actuales con lo que se conoce como el derecho de suscripción preferente. ¿Qué quiere decir? Los socios actuales tienen derechos de suscribir preferentemente una emisión de acciones antes que otro en la proporción en la que actualmente participan del capital. Quiere decir que ante una emisión de acciones, la sociedad primero le va a invitar a los socios actuales a participar de esa emisión. Y si algún socio desiste de esta participación, bueno, esa porción que queda vacante, bueno, podrá ser ofrecida al resto de los accionistas, y si alguno no quiere, bueno, ahí va a haber una porción que se pueda ofrecer a terceros, ¿no? Bien. Cuando se emiten acciones, se fija un valor de emisión. Ese valor de emisión muchas veces puede coincidir o no con el valor nominal.
Si la emisión está por encima del valor nominal, se conoce como una emisión sobre la par. Si la emisión es al mismo valor nominal, se conoce una emisión a la par. Y si la emisión se realiza bajo el valor nominal, se conoce como una emisión de acciones bajo la par. La clase que viene vamos a analizar por qué razones una sociedad puede emitir acciones por un valor superior a su valor nominal y por qué alguien estaría dispuesto a suscribir acciones a un precio mayor que el valor nominal. En qué casos, por qué se podría autorizar a una sociedad a emitir acciones bajo la par y cuándo puede ser el caso de una emisión, que es raro, ¿no?, que se realice a la par. Pero eso ya vamos a dejar para la semana que viene, ¿sí? Dejamos por acá y bueno, de nuevo, si tienen preguntas, quedo a sus opiniones, a sus consultas, y si no, los saludo hasta la clase que viene. Profe, una pregunta. Antes de que explicar esta emisión a la par y bajo la par, dijo algo Sí. de preferencia. ¿Por qué dijo eso? El derecho de suscripción preferente y el derecho a crecer, ¿sí? Cuando una sociedad decide aumentar su capital, supongamos que la sociedad tiene 2 socios o 3 socios, ¿sí? Esos 3 socios, cada socio tiene un 33,33%, ¿sí? Cuando se va a emitir más capital, nuevas acciones, esos 3 socios van a tener derecho a suscribir preferentemente y antes que cualquier otro, un 33% cada uno de la nueva emisión. ¿Para qué? Para que ellos no pierdan proporcionalidad en el capital. Es decir, la sociedad desea aumentar el capital, así lo votó la asamblea, y los socios, que hasta ese momento tenían un 33% cada uno, tienen derecho de suscribir de esa nueva emisión un 33%. Si así lo hacen, se van a mantener los 3 socios con un 33%, pero ahora de un capital ampliado. Si alguno de los 3 socios decide no participar de esa nueva emisión, 2 socios estarían suscribiendo su 33% de la nueva emisión y quedaría libre de suscripción un tercio. Ahí opera lo que se conoce como el derecho de acrecer. ¿Qué quiere decir? Que los 2 socios que han ejercido el derecho de suscripción preferente también pueden acrecer en partes iguales esa parte no suscripta. Es decir, que ese tercio, de nuevo, va a ser suscripto preferentemente en partes iguales acá, en mitades ese por los 2 socios que ejercieron el derecho de suscripción preferente. Si así no lo hicieran esos 2 socios, por ese tercio de acciones que no se suscribió, se puede ofrecer a terceros. ¿Se entiende? Gracias, profe. Bien. Profe, una consulta. Sí, Cuando usted dijo lo de las mayorías, una era la mayoría simple y la otra era simplificada, ¿era? calificada. Ah, calificada. La ley de sociedades establece qué cuestiones requieren mayorías calificadas, que van a requerir, digamos, el voto positivo de las 2/3 partes, dice, del capital. Entonces, son cuestiones trascendentes, importantes, que no se pueden adoptar sin el voto afirmativo de esa porción del capital. El resto de las cuestiones se deciden por mayoría simple, que sería tomar la totalidad de los votos presentes en una asamblea, y bueno, si la mayoría, es decir, la mitad más uno, vota por una propuesta, esa se adopta. Siempre es dependiendo lo que dice la ley, sería la situación. Siempre se tiene en cuenta como marco de fondo la ley de sociedades. Es decir, y eso es un precepto
jurídico. Un contrato puede establecer, digamos, en su articulado, en sus cláusulas, distintas cuestiones, pero en ninguna de esas cuestiones puede un artículo ir en contra de un precepto de la ley. Si en el contrato societario algún artículo estipula algo contrario a lo que establece la ley de sociedades, dice la ley que se tiene como no escrito, no existe. Por ejemplo, hoy yo les hablaba de las proporcionalidades en el capital. Entonces, si yo participo en el 60% del capital ordinario, tengo derecho al 60% de las utilidades, tengo que haber aportado el 60% del capital, tengo la obligación de absorber el 60% de las pérdidas, y cualquier cláusula que diga algo contrario se tiene como no escrita. ¿Sí? Ok, profe. Bueno. ¿Estamos por acá, chicos? Los saludo y nos vemos la semana que viene. Próximo, profe. Chao, hasta Gracias, luego. profe. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.